Cubita Games. Buenas chicas, buenas chicos, bienvenidos a Cúpita Games. Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre decimos, jugar es la aventura. Hoy vamos con el tutorial de herbáceas. Todo el mundo es un jardinero cuando juega herbáceas. Relájate y disfruta de este precioso y elegante juego en el que recogerás y plantarás hierbas. Planta la mejor colección de hierbas en tus macetas, pero no te entretengas, o tus amigos las plantarán primero. En herbáceas, los jugadores intentarán obtener el mayor número de puntos posibles recogiendo y plantando hierbas del jardín común y de su jardín privado. ¡Vamos con el tuto! 63 cartas de hierba. 9 cartas de hierba especial, 3 de cada tipo. 16 cartas de maceta, 4 de cada tipo. Una carta de pastel de hierbas. 4 marcadores de jardín, 1 por jugador. Y 4 cartas de referencia rápida. Cada jugador recibe 4 cartas de maceta de su color. En este caso, color azul. Junta las cartas de hierba y las cartas de hierba especial y barájalas formando el mazo de robo. Dependiendo del número de jugadores, retiramos del mazo de hierbas el siguiente número de cartas. Para 4 jugadores, ninguna carta. Para 3 jugadores, 12 cartas. Y para 2 jugadores, retiraremos 24 cartas. El espacio central de la mesa será el jardín común y el espacio delante de cada jugador será su jardín privado. Cada jugador coloca su ficha de marcador de jardín entre su jardín privado y el jardín común. Pon la carta de pastel de hierbas a un lado y al alcance de todos los jugadores. Y con esto tenemos todo preparado para comenzar a jugar. Elegimos el jugador inicial que jugará primero, y después el resto de jugadores lo harán en orden de las agujas del reloj hasta que se cumplan las condiciones de final de partida. Durante su turno, un jugador realizará los siguientes pasos. Paso número 1. Plantar hierbas. Este paso es opcional. En el primer turno no puedes plantar hierbas. Los pasos a seguir para plantar hierbas son los siguientes. Escoger una de tus cartas de maceta. Escoge las hierbas para esa maceta en cuestión. Cada maceta tiene unos requisitos que cumplir para poder plantar plantas. Por ejemplo, que las hierbas sean iguales, que las hierbas sean distintas, que las hierbas vayan en parejas iguales, que las hierbas tengan que ser hierbas especiales. Las hierbas las podemos coger tanto del jardín común como del jardín privado. Coloca las cartas de hierbas cogidas debajo de la carta de maceta donde las queramos plantar. Cada maceta solo se puede usar una vez por partida. Solo se puede plantar una maceta por turno. Tipos de maceta. Tenemos la maceta grande, que es de color azul. En esta maceta se pueden plantar hasta 7 hierbas iguales, del mismo tipo. Aquí lo pone. Maceta de madera, que es la maceta de color morado. En esta maceta se pueden plantar hasta 7 plantas distintas, no puede haber ninguna igual. Maceta pequeña, de color marrón. En esta maceta se pueden plantar hasta 6 pares de hierbas. Cada par debe ser único. Por ejemplo, podemos plantar 2 salvias, 2 eneldos, 2 laureles, 2 mentas. Y la maceta de cristal, que es de color verde. Esta es la única maceta que puede contener hierbas especiales. Puedes plantar hasta 3 hierbas cualesquiera, iguales o diferentes. La carta de pastel de hierbas la gana el primer jugador que plante 3 cartas de hierba especial, cada una de un valor diferente. Esta carta le dará 5 puntos al final de la partida. Y el paso número 2 del turno es sembrar hierbas. Tras el paso de plantar hierbas, que es opcional, el jugador debe realizar el paso 2, si aún quedan cartas en el mazo de robo de hierbas. El jugador roba la carta superior del mazo de robo y decide si colocarla en su jardín privado
o en su jardín común. Después roba una segunda carta y la pone en el jardín donde no colocó la carta anterior. Aunque un jugador haya plantado todas sus macetas, debe seguir haciendo el paso de sembrar hierbas en su turno. Cogemos una primera carta y decidimos si ponerla en el jardín común o en el privado. Y cogemos una segunda carta y esta va al otro jardín donde no hayamos puesto la primera. Iría ahí. Y ahora pasamos el turno al siguiente jugador, que haría lo mismo, robaría dos cartas, una la pondría en uno de los jardines y la otra en el que no ha puesto la primera. Vamos a ver un ejemplo de plantar hierbas. El jugador decide plantar hierbas en una de sus macetas y para ello selecciona la maceta azul, la maceta grande, donde dice que todas las cartas de hierba deben de ser iguales. Entonces ahora puede coger hierbas tanto del jardín privado como del jardín común. Decide plantar salvias. Luego recoge las 3 plantas de hierba de savia que tiene en su jardín privado y las 2 plantas de hierba de salvia que tiene en su jardín común. Y las pone debajo de la maceta grande, la maceta azul. Ahí. Con eso habrá plantado ya la maceta azul. La partida finaliza cuando todos los jugadores hayan plantado todas sus macetas o ya no puedan plantar más hierbas en macetas. Puntuación. Cada carta de maceta muestra los puntos que otorga según el número de hierbas que tenga plantadas. Número de cartas arriba, 2, 4, 6, 8 y los puntos que otorga por el número de plantas que tengas plantado en esa maceta. En la maceta de cristal, cada hierba especial da una bonificación adicional mostrada en la carta. Como veis, cada planta especial lleva un número arriba a la izquierda, que son los puntos adicionales que te llevas por plantarla. La carta de pastel de hierbas, que otorga 5 puntos. Se obtiene un punto más por cada hierba en tu jardín privado al final de la partida, y al final gana el jugador con más puntos. En caso de empate, gana el jugador con más puntos en la maceta de cristal, maceta verde. Vamos a ver un ejemplo de puntuación. Maceta azul, donde todas las hierbas tienen que ser iguales. Tenemos plantadas 1, 2, 3, 4, 5. 5 hierbas, nos vamos a la tabla, 5 hierbas, 18 puntos. Esta maceta nos otorga 18 puntos. Maceta morada, donde dice que todas las hierbas deben de ser distintas. Comprobamos y tenemos estragón, laurel y romero, 3 hierbas distintas. Por lo que nos vamos a la tabla de puntos, 3 hierbas, 4 puntos. Maceta marrón. Deben de ser por parejas de hierbas y que las parejas sean distintas entre ellas. Vamos a comprobar. Tenemos 2 lavandas, una pareja de nerdos y una pareja de romeros. Tenemos 3 parejas, lo que son 6 cartas. Con 6 cartas nos da 12 puntos. Maceta verde, donde solamente podemos tener hierbas especiales. Y tenemos en este caso cebollino, tomillo y menta. Como son distintas, tenemos 3 distintas y hemos sido el primer jugador en completarlo en la partida, nos llevamos la carta de pastel de hierbas. Al tener 3 cartas, nos da 6 puntos, más los puntos extras por ser cartas especiales. En este caso, la menta nos da 1 punto, el tomillo 3 y el cebollino 2, lo que hay un total de 6 puntos, más 6 de la carta, 12 puntos. Sumamos el total de puntos de todas las macetas más los 5 puntos de la tarta de pastel de hierbas y obtenemos nuestra puntuación final. Variante en solitario. La preparación es muy similar al modo multijugador. Lo único que varía son estos pasos. Debemos de retirar 36 cartas del mazo de robo. Colocamos una carta del mazo de robo boca arriba al lado del mazo. Ese será el mazo de descartes. Robamos 2 cartas del mazo de robo y las colocamos en el jardín común. Robamos 3 cartas del mazo de robo y la colocamos en nuestro jardín privado. Colocamos el marcador entre el jardín común y el jardín privado. Y eso es todo. Con estos pasos podríamos empezar a jugar en solitario a herbáceas. Secuencia de juego. El paso de plantar hierbas se hace igual que en el modo multijugador. El paso 2 de sembrar hierbas tiene algunos cambios, que son estos.
en vez de robar 2 cartas y colocar una en el jardín común y otra en el jardín privado, en el modo solitario robamos 3 cartas y debemos elegir entre colocarlas en nuestro jardín privado, en el jardín común y en la pila de descartes, una en cada ubicación. Si colocáramos una quinta carta en el jardín común, retiramos las 5 cartas y las pasamos al descarte. En el modo solitario, el jugador sí puede plantar en su primer turno. La partida finaliza si el jugador no puede plantar más hierbas, o si no quedan más cartas en el mazo de robo. El jugador puede plantar una última vez después de que el mazo de robo se quede vacío, siempre que tenga macetas disponibles para hacerlo. La puntuación final se calcula como en el modo multijugador. Y esto ha sido el tutorial de Herbáceas. Gracias por ver el vídeo, nos ayudas mucho suscribiéndote al canal y dando me gusta. Un saludo y recuerda, jugar es la aventura. Cubita Games.